¿qué tal? Una vez más, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programita bastante curioso. Vamos a hablar un poquito sobre esa espiritualidad que nos acompaña a los escritores cuando escribimos. Estas ideas que nos bajan directamente, digamos, del más allá a la hora de escribir. Y nada, vamos a ver ahora si en esta ocasión sí se nos puede unir Iván, que estaba teniendo problemillas. Me dices, Iván, si te llega la invitación. Hombre, ya estás aquí. Hombre, no se veía nada, no sé si era yo, era todo el mundo, creo que era todo el mundo, ¿no? No sé, tuve que salí varias veces. Me desconecté en dos ocasiones para ver si entrabas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien. Preparo, intensita. Intensa tu Tengo que semana. tener mis publicaciones programadas porque es que Hola, si no, Juanqui. no me da la vida. ¿Qué Hola tal? a todos. Mira, Jairo acaba de Jairo, ya está. entrar. Vamos a darle tiempo porque ¿Tú qué? ya sabemos que nos quedamos cortos. Si no Sí, empezamos a sí, 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 invitar a la sí. gente, normalmente nos quedamos en estas cosas, en las charlas cortas, entonces vamos a ir dejándolo. Y vamos a hacer este preámbulo juntos. Muy bien, la semana igual cargadilla. Hola, Jairo. Hola, muy buenas tardes, Jairo, muy Frank. buenas. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Qué ¿Cómo tal han la semana? pasado? Fuerte abrazo, Juanqui. Bueno, ¿Qué Abrazos. tal todo? ¿Cómo se presenta la semana? ¿Cómo ha estado esta semana? La vamos acabando ya. ya afortunadamente, pues yo creo que, como dices tú, acabándola y qué satisfacción. Cada día que uno, pues, abre los ojos y ve que hay vida, ya, eso es una victoria. ¿Ah? Ya, sí. Pues esta vez tenemos también de Cuba un amigo que le voy a invitar para que entre y ¿Vale? así lo vamos conociendo. Muy místico también él. A ver si Hola, lo voy. saludan también párrafos de la luna. Vamos a ver, Espera, vamos a buscarlo. Lo voy a invitar. Te vale. invité. Sí, a ver, Andrés, mira a ver si. Dale a aceptar, Andrés. Y así entras. A ver si puedes entrar. Que es directamente desde Cuba. Bueno, pues nada. Andrés, ya te envié, ¿vale? Te envié Tienes que aceptar. Se- será cuestión de tiempo de que se termine uniendo. A ver. Es que no creo, no sé si se. Ahora acaba de unirse ahora mismo. Andrés, ahora te voy a enviar Andrés, te voy a enviar, ¿vale? La invitación. Te la envío y ahora te va a llegar para unirte a una invitación. Tienes que darle clic ahí. Bueno, mientras se va Jairo, entrando espera también con mira, paciencia en ahora su bebida. aceptar, venga. Ahora me envió él a mí la invitación, vamos a ver. Es que creo que es la primera vez que él se mete en un live texto. Hala. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿eh? Pierdes el vértigo enseguida. Bueno, pues nada, chicos, pues esto, que estaba diciendo que en definitiva, mientras nos vamos conectando, que es un tema. Ahora ¡Hola, sí, Andrés! aquí está. Aquí estamos. Muy buenas. ¿Se me escucha? Sí, muy, Se muy te bien. escucha estupendamente. Ah, qué Estupendamente. bueno. ¿Cómo están? Pues muy bien, tío, muy Muy bien. bien, muy bien. Estamos haciendo un café frío. Aquí todo el mundo. Es que le dije a Andrés que se cogiera un vino y una cerveza, pero me dijo que tendría que salir a No, buscarlo, no, que ahora mismo lo tenía. tendría que salir a buscarlo. Bueno, que va. Oye, pues Bueno, Andrés, justo, un gracias placer. por invitarme. Un placer grandísimo tenerte aquí, que ya estamos en contacto hace rato. Andrés también se ha leído mi novela, y la última, y es escritor también. Y vamos, como buen cubano como somos nosotros, somos bastante místicos y esotéricos. Sí. Jairo, A ver, creo que o sea, tienes mucha gente detrás, Jairo, hablando, ¿no? Se escucha mucho ruido detrás, creo. sí, se escucha mucho ruido. Voy a tratarme de cambiarme de lugar, ¿ok? Porque estoy en un restaurante. Ah, bueno. No me digas en serio. Sí, sí. Yo tuve que cerrar la ventana porque había gente hablando afuera y qué va. Mucho ruido también. Pero Vale. Bueno, se escucha muy feo o se escucha bien. vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, porque no se le escucha mal, lo único que se cuela mucho ruido, pero bueno, podemos Claro. empezar a hablar
Y sin eso es. Ahora a Andrés se le escucha estupendamente. Vale, perfecto. Oye, pues nada, Jairo fue quien me dijo que me invitó a tratar el temilla de, Ajá. digamos, esa conexión místico-esotérica que tenemos a veces los escritores cuando escribimos, que a veces podemos inclusive crear universos paralelos y no nos estamos dando cuenta de que quizás en esos universos ya ni siquiera o sea, ni siquiera pueden ser fantasiosos, pueden ser algo, una vida que estamos creando una vida inclusive material, ¿no? Desde el punto de vista material, que estamos creando en otras dimensiones, el paralelismo. Y me encantó, en otro plano, ahí mismo lo tienes. Porque el último live que tuvimos, la última conversación fue más o menos, no lo mismo, pero nos fuimos a rozar, ¿no? Fue sobre ese temilla y hoy gustó bastante y quería profundizar en ello. Profundizar un poco más y además que Jairo también tiene mucho seguro que contar y decir sobre el tema. Así que Jairo, comienza. Eso es, por plantear el tema le toca a él. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se te escucha bien. escuchamos estupendamente. Bueno, empecemos por el comienzo, como decía mi abuela. ¿Ok? Venga, vamos allá. Aquí estamos tratando entre escritores, entre aquellos apasionados a la literatura, Sí. y de alguna manera debemos empezar a saber qué es escribir o qué es lo que uno siente cuando escribe, cuando las personas escriben, qué sienten, cómo lo hacen para escribir. Entonces, yo soy de los que comparto que para mí escribir siempre es un placer cuando se logra lo que los románticos, entre comillas, llaman la inspiración. Aunque no estoy de acuerdo muchas veces con que sea un término utilizado solamente por los románticos. Pues en la práctica, siempre la inspiración surja de donde surja o donde no surja, porque algunos escritores, pues, durante sus entrevistas han dicho que ellos no necesitan ser inspirados, que simplemente se colocan frente a un teclado, o cogen un lápiz y a escribir, y fuera, ser disciplinados y dedicarse única y exclusivamente a escribir. Sin embargo, para mí es un placer cuando se logra lo que dije, que se logra lo que llamamos inspiración. Siempre será un proceso íntimo en donde la observación, el estar atento a lo que nos rodea, este entorno siempre será un factor importante para poder empezar a escribir lo que nosotros deseamos. Sí. Yo digo que creo que comparten o comparto con lo que muchos escritores dicen que yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual creo que tengo una sensibilidad especial, así como muchos o como todos, y por eso me cuesta trabajo salirme de mi mundo. Y creo que los escritores son canales, y ahora hay que saber diferenciar cuál es la realidad real, valga la redundancia o suena local. ¿Cuál es la realidad real? Si la realidad real es la que tenemos a nuestro alrededor, alguien comiendo, alguien pasando, alguien cobrando, etcétera, o la realidad es que tengamos un fantasma al lado, un espíritu al lado, un alma al lado y nos esté diciendo lo que tenemos que decir. ¿Okay? Ya, Es ya. la realidad que... A ver, me gustaría comenzar la catedral desde las bases, ¿no? ¿Por qué escribimos los que escriben? Andrés, ¿por qué escribimos? ¿Por qué escribes? Bueno, yo puedo hablar porque yo lo hago. A ver, desde pequeño Mójate. me acerqué a los libros y entonces nada, nació solo. Fue como que, una cosa llevó a la otra. Leyendo, se me empezaron a ocurrir cosas y empecé a experimentar de cómo contar esto, cómo contar lo otro, y al final terminas escribiendo y dices, coño, estoy escribiendo. Sí, entonces ya luego te lo tomas más en serio. Cuando se lo enseñas a la gente y te dice, oye, qué bueno esto, y que sí, al principio caótico, pero bueno, te vas puliendo y vas aprendiendo de otra gente. Y luego, como decía Jairo, la observación de la realidad. Tú ves cosas, escuchas cosas. Y por ejemplo, en mi contexto, yo nací en Santiago de Cuba, en el oriente de Cuba, y allá se vive mucho el misticismo, hay mucho mito rural y mito urbano. Yo en el pueblo donde yo vivía se hablaba de que había una bruja
que pasaba volando por el estadio de pelota y entonces los muchachos en la escuela nos poníamos la camisa al revés porque decía que si te vestías con la ropa al revés, con la costura para afuera, la bruja se caía. Y tú veías a todos los muchachos con la camisa al revés. Entonces había un tramo para llegar a la escuela y decían que ahí vivía una bruja y todo el mundo pasaba corriendo, pero pasábamos por el tramo porque era el morbo. Entonces, todo este misticismo, escuchar a los vecinos que hacían los rituales estos de santería y el ting, ting, tiricu, ting, ting, y oír las músicas y que si, todo esto de los mitos yoruba, que si Yemayá, que si Gochun, que si el otro. Entonces son historias que se te van colando a la par de todos los mitos universales que, bueno, ya todos conocemos en las historias, exacto, que todos estos cuentos que ya todos conocemos. Entonces, batido de cosas se te va mezclando y tú dices, ay, yo también quiero inventar. Entonces... Pero no para meter miedo, claro, a la gente. Sí, claro. Para asustar a los niños. Exacto. Eso me recuerda a lo real maravilloso. Y estamos con un escritor aquí de lo real maravilloso y del otro. Jairo, Del realismo mágico. Del realismo como mágico. dice. Del realismo mágico. Pero también Jairo decía una cosa, observación de la realidad. La realidad es más creepy que el terror. A mí me da más miedo la realidad que el terror, porque el terror yo me siento cómodo, yo digo, bueno, un escritor se sentó, Stephen King se sentó, el otro se sentó, inventaron esto para meterte miedo, el director de cine tal y soñó, qué bueno el efecto, pero ya la realidad es más creepy. Entonces, pues nada, cuando te pones a observar la realidad, le sacas un zumo buenísimo. Iván. La realidad es que al final todo lo que escribe Stephen King y demás está en su cabeza. Quiere decir que sí es creepy, pero a alguien se le ha tenido que ocurrir. Es decir, Exacto. Por muy oscura que sea una trama, siempre esa cabeza tiene que pensar y tiene que decir, colín, estoy creando un asesino, estoy creando pues, a un ente extraño, a un ente sobrenatural. Ya. Que muchas veces ya no solamente parte de la inspiración, ¿no? Por ejemplo, en el Exorcista, la peli El Exorcista, por ejemplo, de El demonio de Pazuzu, que mismamente se inspiraron en él como la entidad que poseía a la chica. Entonces, siempre cuando se escribe terror, se escribe cualquier cosa, siempre hay una inspiración. Raro es que tú inventes algo que alguien no haya pensado en ello ya. Entonces, ¿de dónde nace la inspiración de verdad cuando creamos algo como, por ejemplo, eso, el mito de la bruja, de que te pones las costuras del revés y entonces, ¿sabes? Entonces, hay alguien a quien se le ocurre este tipo de mitos y para mí tiene todo el mérito del mundo porque al final no solamente existe en la cabeza de quien lo crea, sino que ese mito vive en la cabeza de todas las personas que o bien creen en él o bien le han metido el miedo. Entonces, Fran dijo una vez, y tenía mucha razón, quien crea la historia, su finalidad es trascender de algún modo. Si esa persona que inventó el mito de la bruja que comentabas ya no está en este mundo, vive en nosotros, porque gracias a que recordamos la historia, es algo que ha creado una persona que ahora mismo no está. Podemos hablar, yo qué sé, pues si nos ponemos muy, muy, muy antiguos, por poner ejemplo, yo qué sé, Don Quijote, ¿sabes? Cervantes no está entre nosotros, pero trasciende, a pesar de que sea un icono en la literatura. Su historia sigue estando en nosotros. Entonces ¿qué nos inspira, Frank? Entonces, ahora vamos al próximo bloque, que es lo que comenzó Jairo. Hay gente supuestamente que escribe. Yo sí creo que se ha destapado una gran revolución de escritores que no son escritores. Y me voy a mojar porque yo creo que todo el que escribe tiene el derecho de escribir, porque eso es la libertad de todos y además una manera de expresar lo que siente, pero no todo el mundo es escritor, ¿no? Hay el mundo si me valora a mí de escritor o no. Yo no voy a decir si yo soy escritor o no, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para mí un escritor real es el que tiene por lo menos, ya vamos a ver o no si lo logra algún día, pero desde que comienza su primer libro, aparte del gran amor que le debe profesar a la literatura, debe hacerlo con la intención de crear un legado. Entonces, ese legado es lo que, ayer estaba en un live, un chat que escuché bastante sobre el tema este. Entonces, hay gente que escribe por escribir, suelta cualquier cosa y no le importa más nada. Pero entonces, que lo que decías tú, esa inspiración, Iván, ahora mismo, salté de Jairo, Iván, para dejar el próximo bloque de esta mini catedral que tenemos que construir en una hora. ¿Cuál es el aparte de dejar un legado en la humanidad, que es tu huella, trascendencia, que después una vez más desgraciadamente ya no estás, pero estás tú presente en lo que se lee sobre ti, porque tú has de cierta manera involucionado
No, perdóname, evolucionado. Evolucionado. Pero sí, Claro. te recuerdes porque has evolucionado, no porque involución. Porque has evolucionado, porque has marcado huellas, hitos, demás. Entonces, se queda eso ahí. ¿De dónde vino eso? Aparte de que de nuestro, ya Iván te conozco, ya te conozco lo que es lo que es el sistema de neuronal, cerebral, lo que son las conexiones y demás. Aparte de eso, no hay una esencia divina, de cierta manera. Sabemos que también a una vez que lleguemos al final se verá, porque no tenemos esa magia. Pero o creemos que no la tenemos, pero ¿no creéis vosotros que de alguna manera es un mensaje de algo para que tú dejes esa huella, ese legado, este misticismo, es lo como quieras llamarlo, porque tú estás creando algo, estás creando ya no para la humanidad, sino estás creando un mundo paralelo? Pero eso se sale un poco de la voluntad de uno mismo a la hora de escribir, ¿no? Es como si hubiese No, una voluntad ya por encima de nosotros que nos empuja. Por eso, ya dejemos ahora ese plano de propia voluntad y humanidad. Estamos hablando ahora de algo más extra. A ver, ahorita Pero ya no solo Jairo, escribir, incluso componer música. Al final es No, algo sí, que sí, tiene que las venir de algún artes, sitio. las grandes artes. Sí, Andrés iba a decir Pero algo. como ahora estamos hablando de literatura, vamos a meterlo en literatura y estamos hablando de esto. Pero en las grandes artes generales, porque todas estas ayudan a la humanidad a avanzar. Y son eternas. Correcto. Entonces, no es un objetivo divino eso. A ver, Bueno. a ver. Ah, bueno, Andrés, sí, Depende- primero tú, Andrés. de- No, primero Andrés, depe- Andrés. Ok, es que depende mucho de la persona. Hay quien no cree que haya algo divino, hay quien muy materialista y dice, bueno, esto es lo que quiero. Hay quien incluso escribe de manera, digámosle, competitiva, porque quiere lograr lo que han logrado otras personas y se siente capaz y dice, bueno, Sí. no sé quién escribió tal novela, yo también puedo, y lo logra, ¿eh? Porque todos tenemos referentes, todos nacemos de esos referentes. Pero hay quien siente como el llamado digámosle, místico, que dice, bueno, no sé, yo soy el próximo Oscar Wilde, el próximo tal, y se mete eso en la cabeza y nada. Pero eso depende de tu impulso, de tu disciplina y de las formas que tengas de sugestión. Por ejemplo, ahorita Jairo decía algo sobre el espíritu que si nos inspira. Hay una cosa muy curiosa, en la religión afrocubana o religión cubana realmente, existe esta teoría de que todos tenemos alrededor de 7 u 8 espíritus que nos acompañan, lo que en otras culturas se dice los muertos que te acompañan, cosas así. Y por ejemplo, a mí una vez una gitana me dijo, no, tú tienes un muerto escribano, por eso a ti te gusta leer y escribir. Y digo yo, oh, candela. Entonces, si uno se mete, si uno se mete en todo ese misticismo, tú dices, oh, a mí me mandaron un muerto escribano para que yo escriba. ¿Sabes? Depende mucho de lo que tú tengas en tu mente, en tu sugestión, pero yo que creo y no creo, de momento soy muy aterrizado, digo, bueno, esto es de disciplina y de marcarte un Vale. objetivo y de Sí. decir, bueno, yo quiero lograr esto y estéticamente quiero lograr este vocabulario y ok, mira, ya se me ocurrió que esta mujer cuando se molesta bota cucarachas por la boca y asfixia a la gente, no sé, inventando aquí al vuelo, Sí. pues, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué ella bota cucarachas? ¿Qué van a representar las cucarachas? Y luego ya te sentarte y ponerte muy, no sé, metódico no es la palabra, pero ponerte creativo, parodiar la realidad, porque de eso también va el terror un poco, ¿no? Sí. Hay mucha Buscar la metáfora sabiduría. en todo eso, sí. Exacto, hay mucha sabiduría en la ciencia ficción, en el terror y que mucha gente no logra captar. La gente Claro. todavía los ve como géneros menores a veces. Yo me quedo así, digo, vaya mongólicos. Porque es que no puedes hacer, no puedes hacer terror ni ciencia ficción si no coges la realidad. Casi todos los escritores de ciencia ficción y terror y fantasía, estos son visionarios generalmente. Sí. Entonces, es mucho, no sé, es que me salí, caballero, perdonen. Es que no sé si hay... que es una hora para mucho que tienes que decir. Exacto. Claro, tranquilo. Pero más Por que eso, inspiración mira. divina, sí, más que inspiración divina, Para yo lo veo como una cosa muy, muy mental. Jairo. Lo mío Vale, es agua, Jairo. yo lo siento mucho. Sé Comenta. que dicen que da mala suerte brindar con esto. Tranquilo. No, yo Jairo. estoy con una limonada. Bueno, mira, Ilumínanos. el tema de la inspiración es algo bastante ambiguo. Incluso puede ser concreto, pero para mí hay mucha ambigüedad. Mira, hay algo que, vámonos al origen. En la antigüedad,
¿quién inspiraba a los que escribían? A los artistas, para no únicamente circunscribirnos al escritor, al poeta, sino al músico, al escultor, etcétera. Eran las musas, y eran divinidades de la mitología griega, y que algunos dicen que eran 3, otros dicen que eran 8, otros dicen que son 9, que es lo que clásicamente se conoce. Pero ellas eran las que siempre tradicionalmente, a través de la tradición oral, la mitología nos ha dicho que las musas eran las que bajaban a la tierra y nos susurraban ideas, o les susurraban. A mí todavía me susurran. Yo soy, y pueden decir aquí lo que sea, pero yo soy, y ahora les voy a decir por qué, porque yo siempre he sostenido mi posición de cómo escribo. Ellas bajaban a la tierra y susurran ideas, e inspiran a aquellos mortales que las invocan. Yo quizás la invoco, y ahora os voy a decir algo también. Antes de ser, o de que se conocieran como musas, se conocían como ninfas, que estaban en la fuente, y siempre la gente, por eso el artista se iba a las fuentes y invocaba a las ninfas, contemplaba a las ninfas antes de irse a realizar o a desarrollar su proyecto artístico. ¿Ok? Fíjense que antes de ayer estuve con mucha satisfacción en una charla virtual con Santiago Posteguillo. Y Santiago Posteguillo decía que él tenía una forma increíble de escribir, que ahora estaba tratando de disciplinarse, porque él tomaba, antes de irse a la cama, se incrustaba las ideas. Entonces eso hacía que el subconsciente no descansara, y en la noche todo siguiera en evolución y constantemente se despertara a escribir. Eso me sucede a mí, pero yo lo manejo de una manera un poco más mística, un poco más misteriosa. Yo siento que alguien me dicta, yo siento que algo me dicta. Anoche casualmente, yo estoy terminando de contextualizar una novela y tuve que despertarme. Mi esposa ¿qué pasó? Porque sobresaltado, enseguida tomé el celular en mi blog de notas a escribir lo que había sentido o lo que había escuchado que me habían dictado. Y esta mañana empecé a desarrollar, a raíz de las palabras claves que apunté dentro de mi vela, dentro de mi somnolencia, empecé a desarrollar las palabras claves. Entonces, yo sí siento que la inspiración que le viene a todas las personas, a todos los mortales, antes de desarrollar cualquier actividad, es divina. Sea de donde sea, o como plasmemos, o como conozcamos nosotros, queramos conocer, es el concepto de divinidad. Sí. Yo lo acepto así, al menos a título personal. Yo soy una persona que escribo, la mayoría de mis obras es lo que me dicta. Que sea, como el tema, como lo hablaba contigo, Frank, en alguna oportunidad, no es que sea un escritor automático, no me considero un medio, porque un medio tiene su oficio, digámoslo así, sino de una manera que esa musa, así como nos las han descrito en la antigüedad, que bajaba a la tierra y susurraba ideas para inspirar. Yo tengo a alguien, no sé quién es, ahora sí, habrá que buscar a una persona que pues pueda de pronto visualizar. Muerto escribano, quizás. Dilo. Cada uno tiene desde luego los suyos, sí. Eso lo siento, pero es algo agradable, porque no me da temor esa compañía, al contrario. Me siento totalmente complacido, me siento totalmente feliz de que se me haya escogido para esta misión, como decían ustedes al inicio, que nosotros dejemos un legado, que seamos los protagonistas de un legado que vayamos a dejar, pero con responsabilidad, con disciplina, y que basado en los hechos de una realidad que nos rodea. Lo que decíamos, calidad cual, sabemos. Ahora bien, ojo, que hemos hablado dos conceptos, lo hemos tratado todos, pero son muy diferentes, a pesar de que quizás pueda parecer lo mismo, que son los mismos siempre. Son dos temas, son dos términos totalmente diferentes. Y eso siempre nos vamos a los escritores. Estamos hablando nosotros los escritores.
siempre nos vamos a mover en este mar entre mitos y leyendas, entre mitos y leyendas, tal cual sea la realidad. Bueno, eso en el caso de los escritores, como bien dices, porque a mí la inspiración inicialmente me vino como desarrollador de videojuegos, fíjate. Muchas de las cosas que yo he escrito eran guiones para juegos y en vista de lo difícil que es sacar adelante un proyecto de este tipo por ti mismo, terminé escribiéndolos. Entonces, a mí cuando me venía la inspiración no me levantaba a escribirlo y a darle la forma como si fuese narrativa, sino que yo planteaba un universo, planteaba una metafísica, pero claro, todo eso de dónde venía. Al final siempre había una inspiración, o bien era una inspiración mirando las estrellas, o bien era la inspiración de el tiempo. Siempre, por lo menos yo trataba de buscar la inspiración en aquellas preguntas que a las personas les cuesta dar respuesta, como puede ser una divinidad, puede ser la pregunta científica de qué está compuesto el Sol, porque aunque el científico sea capaz de demostrarlo y sea capaz de darte una respuesta, realmente el científico ha ido allí, ha tocado el Sol, ha cogido un trozo del Sol para decirte esto es helio, por ejemplo, o simplemente que a través de una serie de experimentos, una serie de hipótesis, e incluso ha conseguido demostrar que una estrella que está en otro sistema solar de qué está compuesta. Realmente es una respuesta que nos satisface porque queremos aferrarnos a que la ciencia tiene este tipo de respuestas. Cuando a mí me inspira es porque quiero refutar esa teoría y la quiero refutar de una manera creativa, de una manera que realmente tenga sentido y que a la gente también le pueda inspirar. Decir que el Sol es plasma, decir que el Sol es fuego, decir que el Sol es una linterna que está en el cielo de alguien que nos está observando. Es que puede ser cualquier cosa, o los ojos de una divinidad. En culturas, decía, en civilizaciones y culturas antes que nosotros seguramente pensaron cosas parecidas. No necesariamente tiene que ser una bola de fuego. Mismamente Apolo era quien transportaba el sol por el cielo. No sé si recordáis la mitología griega. Sí. Había uno de los dioses que era el que se encargaba de girar con sus carros del sol. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? ¿O de dónde le viene a alguien? Vamos a inventarnos el dios del sol, o vamos a inventarnos el dios, ¿sabes? Porque realmente no es que esto esté aquí, alguien se lo inventa. Apolo era el dios olímpico de la música, ¿eh? Primero que todo, ¿eh? De la música. Y era el... Claro, por eso digo, no recuerdo qué nombre era. Era el dios olímpico de Apolo, y además de eso, él, psicológicamente hablando, él fue el que tuvo un romance con cada una de las 9 brujas, ¿eh? Se entrecorta, Jairo, se te entrecorta muchísimo. Sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Se entrecorta. Sí. Yo decía que Apolo enamoró a cada una de las 9 musas, un patrón que se conoce como el patrón de las bellas artes, y con cada una fue dejando descendientes. Eso es la divinidad de la que ahora hablaba. Este es nuestro dios Apolo, el gracias a él es que nos inspiramos nosotros. Hay una cosa. Él como cualquier Andrés, otro, claro. Deja que hable un poquito. El otro día yo estaba hablando, hace bastante ya, con un amigo que es de dramaturgia y hablábamos sobre los inicios de las religiones. Que tú sabes que hay una teoría que era que los extraterrestres bajaban y estas culturas de antes lo veían como deidades y tal, pero también hay otra cosa. Se drogaba mucho la gente antes, con hierbas, con cosas, y hay muchas obras de arte que han nacido del consumo de drogas. Una vez más. Ya hemos hablado del tema. Esa es otra clase de inspiración. Esa es otra clase de inspiración. Portal, quizás. Exacto, eso abre tanto, te saca tanto que bueno, nada. No sé, te abre. A ver, el problema está que, a ver, hoy día, desde un punto de vista, lo que te hace daño, si no lo dejas gratis, por lo menos decían que capitalízalo, ¿no? Entonces, los narcóticos y demás cosas que, repito, estos chats no son para aquí, ya nuestro querido Iván lo ha dicho en varias ocasiones, no es para aquí proponer el consumo en lo absoluto, fomentar el consumo de ningún narcótico, por favor. Sí. Sí, hay que cuidar. Entonces, el problema está que muchos de estos narcóticos también se utilizan, causan mucho daño, causan adicciones y demás. Pero
antes no había esas digamos, o no por lo menos no desde el punto de vista legal como lo veo hoy. Entonces, es verdad, como dices tú, muchas de estas personas también siempre consumieron muchas sustancias, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sustancia es realmente nociva? ¿Cuánta libertad tienes tú para consumir esa sustancia para tú, de alguna manera, emanar o, digamos, abrir tu mente ya desde el punto de ese viaje que te hace ver otras cosas quizás que hoy muchas veces se explican desde el punto de vista psicodélico y científico, que son más bien alucinaciones causadas por estas sustancias químicas o situaciones demás que van hacia tu cerebro y por supuesto, pero ¿y quién te dice a ti, quién nos dice a ti que esas sustancias también no sean las que provocan la entrada realmente a otros portales y digamos, a ver, que yo no consumo drogas, Parece como si tuviese. Yo no las he probado porque aquí no se consiguen. Si no, hubiera probado. Bueno, el alcohol es una droga legal. Te das cuenta, lo que tú no puedes eso, lo capitalizas. Entonces, claro, no vas a capitalizar todas las drogas, ¿entiendes? Porque si no tendremos una humanidad perdida, ojo, ten cuidado, tendríamos una humanidad bastante más despierta, ¿no? Porque de cierta manera todavía hay culturas de estas que indígenas y demás, aborígenes, digamos, que del Amazonas, que consumen muchas de estas drogas naturales inclusive, ya ayahuasca, bueno, la ayahuasca ya está se ha comercial, ya ha cogido ya una connotación comercial muy grande, pero bueno, diferentes, donde ellos mismos se provocan viajes astrales, ¿no? Entonces, y de ahí surgen unas ideas geniales, grandísimas, mágicas, vamos, entonces, ¿son reales esas cosas? ¿O realmente son provocaciones narcóticas que le hacemos a nuestro cerebro debido a la alquimia intrínseca en estas sustancias? ¿O realmente cuando las consumimos nos estamos dando la oportunidad de abrir las puertas y ver otros mundos y ver otras cosas que nos tienen muy limitados? ¿Vale? Porque por una razón ahora mismo está en la lucha entre el capitalismo nos tiene súper oprimido, bueno, el capitalismo, el comunismo, o lo que sea extremo, nos tiene... No, que no esté regulado. Entonces, claro, no nos deja ser libres, no nos deja ser libres, no nos deja realmente... Sí, no nos deja ser las personas que podríamos ser, el potencial humano y esta frondosidad de amistad y bondad que tenemos intrínseca entre los seres humanos, que no me la creo en lo absoluto, pero bueno. Entonces, sin embargo, las drogas ciertas drogas las tienen prohibidas. Entonces, me sucede como a ti, Andrés. Estoy ahora un poquito que me he ido. Pero bueno, lo importante en esto es eso. Y ahora otra vez, otra piedra ya casi en la mitad de la catedral. ¿Para qué coño escribimos? O sea, los que nos tomamos la literatura en serio. O sea, escribimos también por ego, vale. Somos unos cuentos con grandes egos y queremos que nos lean y demás, vale. Pero después de ello, los que queremos más que eso, los que queremos después o sea, yo sí estoy convencido. Yo también tengo mis pruebas. Sin la necesidad de ningún tipo de droga he llegado a conectar tanto. Siempre lo he dicho, muchas veces cuando he escrito he tenido que dejar, porque me he asustado, porque me he ido de este mundo, por la concentración tan grande que llevo en ello. Me he metido 5 horas escribiendo y porque me he ido de esta realidad para meterme en la otra, ¿vale? Pero ya no solamente es la concentración, debido a la concentración, sino también porque creo porque la estoy visualizando. Entonces, yo sí creo, después de todo este discurso tan espero que ameno haya sido, que yo cuando cuando escribimos, cuando metemos la literatura en serio de verdad, sí estás creando, por lo menos el de ciencia ficción, por lo menos el de fantasía, por lo menos el realismo mágico, lo real maravilloso, como quieras llamarlo, son dos cositas diferentes, pero bueno, yo sí creo que está creando un mundo aparte. Realmente así es, porque los personajes viven en tu cabeza cuando tú lo estás pero no en mi cabeza. Andrés, Iván, no en mi cabeza. Voy más allá. No en mi cabeza. ¿Tú crees que realmente está en la cabeza de otra... No, en otro mundo. O que realmente se está reflejando esa realidad de otro lugar remoto, incluso otra dimensión, se está reflejando en tu imaginación?
Sí. ¿Es lo que tú sientes? Sí, yo sí creo y estoy convencido, lo siento, lo voy a decir, me voy a mojar alguna vez de todas, Sí, como todas. mójate, Yo- si estamos aquí para eso, y leches. yo sí creo realmente que a través de la literatura he logrado ver otros mundos e influenciar quizás otras versiones de nosotros mismos, ahora mismo, otra versión de mí mismo en otra vida, donde está sucediendo quizás lo que estoy escribiendo. O estoy influenciando a través de mi literatura lo que está sucediendo en ese universo paralelo. Es Ojo, que, y lo a ver, logras sin drogarte. Y lo logras sin drogarte. imagínate tú si me Óyeme. meto a los Philip Dick. Si No, me meto a ya, Philip Dick, Bueno, mira lo que está diciendo Frank, que cree que está desarrollando un mundo paralelo, ¿ah? eso. De lo que está escribiendo Claro. y todo. Yo, de cierta forma, comparto también lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque si ustedes analizan, les voy a dar dos ejemplos, la Ilíada y la Odisea. ¿Qué buscaba Homero cuando, si es que verdaderamente existió Homero, porque todavía hay muchos escritores que refutan la existencia de Homero, pero qué buscaba Homero cuando escribió esos dos poemas? Hombre, el reconocimiento a ciertos aspectos, incluso de valores morales, lo que es la familia, lo que es el amor, lo que es la traición, lo que es la guerra, lo que es humanidad, lo que es patriotismo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, por eso decíamos que tenemos esa responsabilidad en nuestras obras, cuando escribimos nuestras obras, de que aquel que nos lee se cree también, se cree y quede inmerso en esa realidad que estamos construyendo. Porque para mí lo que yo escribo no es ficción, es una realidad y comparto lo que está diciendo Frank. Yo estoy creando un mundo en mi obra y sé que se está generando una oportunidad para el lector de mantenerlo inmerso si lo logro capturar, si lo logro enganchar, para que él venga a habitar mi mundo que he creado con las letras. Entonces, Eso. por esa es la opinión de Frank, ¿ok? De hecho, en el centro Nelio Jorge Cardoso de la Escuela de Técnicas Narrativas, que yo pasé en el 2009, era León, un escritor cubano que es el director del centro, nos dijo una vez que los escritores jugamos a ser Dios. Y de cierta forma, en el momento en que tú te sientas a escribir, aunque estés reproduciendo la realidad, digamos que te sientas a escribir realismo a pulso ahí, realismo. Igual Somos estás jugando a dioses, ser somos Dios. dioses. Porque es que tienes que crear personas, definir sus destinos, sus personalidades. Y estás jugando a ser Dios. Es eso. Así está Y bien. no solo resumido. persona, cualquier tipo de ser puedes crear, claro. Exacto, exactamente. Y además está lo otro. Tienes que estar convencido de que es real. Si no, el lector lo va a percibir. Ojo. No va a percibir. Entonces, Eso es lo hay que que te estar hace mejor súper- o peor escritor. Exacto. Tienes que estar convencido de que esa persona habla desde una verdad y de que ese mundo es una verdad, aunque sea inventado. De hecho, una vez inventado, ya es verdad porque ya existe. Ya es real. Mira, cuando yo recorrí el inframundo con Caronte, la Sí. gente que me lea va a decir, este man se la metió verde. ¿Ya? Porque hablando de vainas así psicodélicas o algo que alucina, que nos pone a alucinar. Pero es que es lo que estaba diciendo también Andrés. Oye, hay que crear el mundo de tal manera que todo el entorno, incluso por más que sea, cuando yo defino, en una de mis obras defino la belleza o describo la belleza de las sirenas en la entrada al puerto de los poetas, y yo digo, oye, sus cabellos eran finísimos hilos de plata que reflejaban el brillo de la oscuridad. Y bueno, perdónenme la expresión, este HP, ¿cómo va a reflejar la oscuridad un brillo? Ahora, pero logro, así como yo logro ver esa refractación, que es así, yo la logro ver, y si engancho al lector a que él se imagine ese cabello de las sirenas como finísimos hilos de plata que resplandecen en cada movimiento antes de lanzarse al agua, ya logré crear mi mundo. Es un mundo real, es un mundo real. No, pero es que además. De hecho, Perdóname. De hecho, hay un gran ejemplo, ¿no? Que todos hemos vivido. Harry Potter. J.K. Rowling creó su mundo Harry Potteriano, no sé cómo le dirán, y la gente se ha sumado. Uno de las chistes. Exacto, la gente se ha sumado y mucha gente lo vive a pulso, ¿eh? Y ya va más allá porque ya es un fenómeno comercial y todo lo que se quiera. Pero ojo, es un mundo creado y la gente lo vive Claro. y la gente lo reproduce. Entonces,
nada. Entonces, ¿qué está haciendo J.K. Rowling? ¿No? ¿Qué está haciendo J.K. Rowling? No estamos hablando siquiera un mundo ya con J.K. Rowling, ya ni siquiera que no vamos a lograr ver ni percibir. Desde ese punto de vista esotérico, ¿vale? Estamos hablando de ella ha creado con su literatura una tendencia que ya es verdad que se ha vulgarizado a un punto de vista comercial muy grande, pero desde esos primeros libros, cuando salió, ella está creando un mundo dentro de este mundo en que ya vivimos, que es el que al crear tendencia, la gente viste como ella, la gente, si creamos un metaverso, y que es lo que vamos a la virtualidad de nuestra esencia, que es lo que ya vamos a acabar, señores, en datos, nuestras mentes se van a ir, o sea, entonces ella puede ser la impulsora de un mundo tal y como lo es, igual, el que es, perdóname, Harry Potter, y ha creado un mundo donde hay gente que va a pagar y se va para poder vivir ahí. Entonces, su cometido ha sido, vamos a ver, ya no, vuelvo y repito, no nos vamos a lo mágico, lo esotérico, demás. Vámonos a lo que ella ya, a través de su escritura, ya ha creado en nuestro mundo, que es un universo donde la gente, estoy seguro que en el momento que se puedan pirar de aquí y cambiar el mundo, se van a ir a vivir a eso. No vayamos tan lejos. No vayamos tan lejos. George Martin en Juego de Tronos. Oye, y que esté libre de pecado aquí que lance la primera piedra? ¿Quién carajo no se ha metido en la HP cabeza de que el mundo narrado o descrito por George Martin no existió? ¿Ah? Claro. ¿Quién puede decir que no existió? ¿Quién puede decir que no existió? ¿En la antigüedad? ¿En hace cuántos milenios? ¿Quién lo puede decir? Claro que sí existió, claro que sí existió. En la mente de George, pero nos los inculcó de tal manera que creemos que existió. Ahora bien, hay ciertos parámetros que logran, y por eso decía al inicio, ¿cuál es la realidad real? Oye, si hablamos de dragones, ¿quién refuta de que los dragones no existieron? Que es una invención. ¿Quién refuta eso? Si fuera así, no habría la cantidad de escritores e incluso músicos que hacen alusión a la figura del dragón. No, pero las culturas, diferentes culturas también. Claro, distintas culturas a lo largo del planeta, sí. Yo tengo una tesis del dragón. El dragón primero, según la mitología cristiana, porque le llamo mitología, hay algo que la serpiente primero era dragón, porque en el Génesis dice, te arrastrarás. Pero entonces la serpiente primero caminaba, andaba, ¿cierto? Sí. Porque si Yahvé o Dios le ordenó o la maldijo, que dijo que tenía que arrastrarse por el resto de su existencia, por el resto de su humanidad, era porque la serpiente tenía patas, ¿sí o no? Entonces, sí, estaba condenada a extinguirse como tal o a evolucionar hacia la serpiente. Entonces, para mí el dragón es ese. Sí, el dragón existió y no hay quien me saque de la cabeza de que el dragón no existió. Y como decía, yo de niño decía que el dragón es la lagartija moderna. Bueno, vale. Es una evolución. Claro que entonces la creación de mundos, no es solamente podemos llegar a la conclusión de la creación de mundo no es solamente ese mundo que no vemos, sino la influencia que tiene el escritor a medida a raíz de una seriedad muy grande que se ha tomado la literatura, por lo tanto ha conectado con la divinidad que sea, y como quiera llamarla, y su capacidad de desarrollar y evolucionar este mundo que vemos hacia una de las vertientes que pueda elegir el propio ser humano en el futuro que vivir. Porque Iván, ¿me sigues? Porque te veo. O sea... Sí, la realidad virtual. ¿Por qué la realidad virtual, coño? Si la realidad virtual es elegible, va a ser elegible. No hablamos de un metaverso, no hablamos de una única realidad, señores. Y Andrés, yo sé que esto está súper friki, ríete. O sea, si tú compras una botella de ron, esto es una botella de ron. Escúchame, ¿te leíste el de Henry? Es que yo lo veo todo más aterrizado. Pues yo me obligo mucho a aterrizar. Yo sí. En estas cosas... Porque cuando tú hablaste, estás hablando todavía de la construcción de la obra. Por supuesto que lo que tú estás diciendo tienes mucha razón. Cuando estás construyendo la obra, tienes que guiarte por parámetros. Tienes que empezar a desarrollar, tienes que tener una estructura. El arte tiene que tener una estructura. El pintor, el músico, toda la obra se construye. Incluso el mundo que tú eres capaz de crear está sostenido por tu bagaje cultural, por las influencias de tu idiosincrasia. Sí. Son muchos puntos que se unen ahí y luego ya viene tu inventiva.
que se base en eso y también en lo que investigues a partir de ahí. Porque, ok, ya yo sé que hay un dragón, pero yo no sé de dónde salieron los dragones. Yo me pongo a investigar y digo, oh, nadie sabe de dónde salieron. Y a ver, me meto en la paja mental de inventar yo de dónde salieron los dragones. Se le inyecta a todo el mundo y todo el mundo empieza a decir, según yo, de dónde salieron los dragones. Entonces es todo un compendio de cosas, la creación de la realidad. Entonces yo lo veo, yo sigo viendo más como una inyección divina, como algo que tú vas inventando. Quizás esas O sea, tú le musas sí atribuyes existen. todo a la capacidad, a nuestra capacidad cerebral. Sí, incluso la Biblia y todos esos pasajes son cosas que fueron creadas por nosotros. No sé si Sí. bajo el consumo de droga o bajo o quizás a través de preguntas. No sé de dónde viene esto, pues me lo invento. No va a Plasmo, cerrar el y yo programa, tengo- no va a cerrar el programa el tengo- Papa Francisco. Por mí, No, pero lo estás planteando de una manera muy, muy interesante, en realidad, eso de lo del dragón. En realidad todo el mundo sabe lo que es un dragón, pero tú le das un significado, porque según en qué literatura lo leas, un dragón, un elfo, ya hablando de fantasía, siempre el elfo está en muchos tipos de libros. Siempre hay alguien que se inventó al elfo primero y se crea su historia, de dónde nace el elfo y demás, pero en cada sitio el elfo sale de un sitio, el dragón sale de un sitio. Y esto ya va a tener la realidad, volvemos al sol. El sol, cada persona, la ciencia le ha dado un significado, un autor le ha dado otro significado, entonces es algo que vemos, todo el mundo sabe lo que es el sol, todo el mundo ya sabe lo que es un dragón. Y cada autor o cada persona que crea su propio mundo y recicla el sol o recicla el dragón para su mundo, le da un significado y le da un origen, lo crea a su antojo. Pero También ten estoy cuidado. en Ten sintonía cuidado. a jugar a ser Dios, como decíais. Ten Fíjate cuidado. que Andrés perdóname, fíjate que Andrés habla de dos términos y que son muy importantes tenerlos en cuenta, que es inspiración e imaginación. Tú sin inspiración no tienes imaginación, ¿eh? Porque lo que te inspira, para imaginar necesitas estar inspirado bajo Correcto. cualquier aspecto, bajo cualquier faceta. Si te quieres meter un tabaco para que puedas imaginar, ese es tu problema. Si te quieres ver a las estrellas, las ves, lo que sea. Te inspiras viendo la luna, el agua, etcétera, todo, el pozo, todo eso. Cualquier cosa, efectivamente. Pero yo, Primero es la inspiración. claro, pero con eso, con lo que yo estoy diciendo, tampoco me creáis que lo que yo quiero es demeritar las capacidades de nuestro cerebro. O sea, o restarle importancia. O sea, yo no estoy diciendo que nuestro cerebro no tenga la capacidad de crear todas estas cosas, ¿vale? Yo creo que nuestro cerebro, por el contrario, creo que nuestro cerebro es una gran máquina que no utilizamos a fondo y del todo. Creo que también está limitada, está limitada con alevosía. Y no, o sea, no va por ahí. No estoy diciendo que hay que me inyecta algo o hay que meterse algo para trabajar. No, nuestro cerebro es muy grande. Y la historia de los seres humanos escrita por los propios seres humanos hay que respetarla muchísimo. Ahora, el problema está en lo siguiente, que el problema está en que bueno, que tampoco es un problema, pero la cuestión. la cuestión está en el objetivo de hacer las cosas como el gran arte. ¿Para qué? Porque el gran arte lo que ha hecho siempre es impulsar al desarrollo humano. Ya no solamente a la historia, leerla y demás, y muchas literaturas, por ejemplo, la histórica, lo que se encarga, qué cosa es, de no hacernos olvidar. Bueno, hay gente que escribe la historia de una manera o la otra, va a su propia versión, con tramas y demás. Pero yo creo que, por ejemplo, el género histórico lo que hace es eso, evolucionar lo que se ha escrito antes, pero darnos esa dosis de que necesitamos para no olvidar el pasado de nuestros antepasados, nuestra pasada historia, ¿no? Nuestra historia pasada, ¿vale? Pero ya... Si nos centramos un punto desde vista de esta literatura, que es la ciencia ficción, que es el realismo mágico, que es la fantasía, una buena fantasía, yo sí creo que efectivamente tiene el objetivo ese, de seguir construyendo mundos. O este que tenemos, para evolucionarlo para construir el que nos viene, el que se viene, el que nos viene encima. Creo que ese es también el cometido. Ya, si nos vamos de esa realidad que dije anteriormente, que yo sí creo que creamos en otra parte, que existe y la influenciamos. Pero bueno, por lo menos en este que conocemos, yo sí creo que expande y ayuda a darle continuidad al desarrollo de nuestras capacidades.
intelectuales, Claro. porque gracias a estas literaturas y demás, los grandes científicos, matemáticos y demás, personas que se encargan de materializar la tecnología y que nos permite desarrollarnos para al final alcanzar las estrellas, que es lo que quiere todo, la energía que nos sostenga, una energía más barata, más limpia, es todo gracias también a las cosas que ellos, a través de la literatura de ciencia ficción o fantasía o lo que sea, que se leen, aparte de todos los manuales, los grandes manuales técnicos que se leen, les ayuda a ellos a crear eso y a llegar a esas conclusiones. Por lo tanto, también tenemos nosotros, los escritores, esa responsabilidad de que hacerle llegar nuestros libros a esa gente para que se los lean. Bueno, yo siempre pienso que se debe crear el arte que te nazca. Quizás en tu tiempo o en tu contexto no sea entendido, no sea valorado, no prospere, pero lo importante es que esté, porque hay muchas obras que en su momento les pasó esto y luego años después es que el mundo estuvo listo para esas obras. Hay una pintora, creo que alemana, que hizo el arte abstracto antes de que el arte abstracto hubiera salido al mercado y dejó escrito, guárdenlo y dentro de 20 años enséñenlo. Y dijeron, pero esta mujer era una genio. Entonces, hay cosas que lo importante es que esté. Lo importante es que esté porque hay muchas cosas que encuentran su gloria y su explicación e inspiran incluso años después. Mira, por ejemplo, hoy, siglo XXI, estamos hablando de Apolo y de la Ilíada y no sé qué. No sabemos con qué objetivo él lo escribió. Nosotros le dimos nuestro significado, cada quien le da su significado. Claro, hay editores intelectuales que le dieron un gran significado, nos los han inyectado, lo hemos aprendido y luego lo hemos aportado a nuestra parte. Eso también está. Pero lo importante es que esté. Y todo se nutre, la realidad de la ficción, porque el ser humano siempre ha necesitado el arte. Entonces, por ejemplo, mira, este hombre, el poeta nacional de Alemania, se me olvidó el nombre ahora, Goethe, escribió Los sufrimientos del joven Werther. Y cuando él escribió eso, mucha gente se suicidó porque se identificaron con él. Ya en la y creó tendencia en moda, la moda y todo. Exacto. Incluso creó. Entonces, la moda. En la psicología está el complejo de Werther, que es cuando tú te sientes identificado con la causa del suicidio de otra persona y te suicidas por eso mismo. Entonces, ves como la realidad y la ciencia, las ciencias humanísticas y tal, se nutren también del arte. Hay cantidad de enfermedades que vienen nombradas a través de seres mitológicos, de cosas del arte. Todo está unido porque los seres humanos somos los únicos capaces de crear arte. Y sin arte, caballero, no. Sí, ahí Andrés, ya sea Iván, Frank, ¿y de dónde cree por lo que habíamos hablado en algunos temas? Por ejemplo, Julio Verne, a él lo tildaron de loco cuando el submarino, Exacto. cuando el cohete, el viaje a la luna. Exactamente. Se la metió reverde. Dice, ¿cómo carajo va a fíjate tú, la ciencia tomó ciertos parámetros de ese escritor que se aludió loco en su momento. Hay unas obras, unos inventos, unas invenciones. Ahora, un gran artista que ha inspirado a la ciencia, Leonardo da Vinci. Da Vinci. Lo importante es crear y dejarlo. No importa. Claro. Es verdad, tenemos lo que dice Fran, el ego. Es verdad, hay quien nos ponchan el ego y te mueres y no conoces lo que dejaste. Mira, Van Gogh, por ejemplo. Pero lo importante es dejarlo. Tomarse el tiempo y hacerlo. Ahorita decía que, bueno, primero se conoció. Yo tengo el término realismo mágico que se utiliza, que fue el boom en la literatura latinoamericana en los años 70. Resulta que ese término realismo mágico no es nuestro, de los latinoamericanos. Es un término que utilizó un cronista alemán. Imagínate tú, para poderle dar expresión a unas obras de arte en la pintura, correcto, allá en Alemania, perfecto. Y la utilizó por primera vez un venezolano, un periodista venezolano. Y entonces dijeron que había robado el término realismo mágico, tal, que fue utilizado en los años 1930 y pico, por allá, para cuestiones de pintura. Entonces, fíjense que esto es evolución constante. El primer realizador mágico, si podemos decirlo, hombre, ustedes lo han dicho, don Miguel de Cervantes Saavedra, por favor, en El Quijote. ¿Dónde más vas a encontrar más realismo mágico? Y resulta que eso surge de una observación, de una sola observación. Cuando el señor Cervantes Saavedra estuvo preso en Argelia y le dieron la ciudad por cárcel. Él tomó todo, observó todo allí, donde su observación permitió crear a Don Quijote de la Mancha.
Eso es algo fascinante. Fíjense que hay una Se obra, entrecorta, Jairo. hay una obra de Salman Rushdie que se llama Quijote. Quijote, no sé si lo habrán leído. No. Es algo, te la recomiendo. Es jocosa, como él siempre tiene ese estilo Salman Rushdie de escribir de forma narrativa, que es un poco picaresca, pero nos va evolucionando siempre en una misma temática. Lo que decíamos, dejar ahora, deja la obra ahí, ya verás qué pasa mañana. Pero esa es nuestra responsabilidad, lo que decía Frank, es nuestra responsabilidad, es nuestro legado, a eso tenemos que cumplir. Y si no tiene ciertas vivencias, muchas veces no puede dejar ese legado, porque mismamente Cervantes, si no hubiese estado preso o no hubiese participado en la batalla, a lo mejor no hubiese tenido las ideas para escribir que tuvo. Y lo mismamente nosotros, quizás si no hubiésemos tenido la vida que hemos tenido en nuestro pasado, nunca hubiésemos tenido la inspiración, la misma. Quizá hubiésemos tenido una inspiración, pero no la misma que te lleva a escribir ciertas cosas. Entonces, siempre hay una observación de la realidad, que es la que a ti te impulsa a crear ese mundo paralelo del que habla Frank, o ese mundo que existe en tu cabeza y que quiere dejar plasmado en algún sitio, o esa obra de arte, o esa pintura, viene de algún sitio. Guernica mismamente viene de lo que sintió por la guerra, al final cuando se pintó. Y mismamente Cervantes cuando escribió esto igual. Todas estas, no vamos a llamarle horrores, pero sus experiencias, todo queda plasmado de algún modo. Es como una metáfora de su vida. Les hago una pregunta a los tres. Para ustedes, ¿qué es la realidad? Es lo que pueden ver, lo que pueden tocar, lo que pueden sentir. ¿Qué es la realidad para ustedes? La capacidad de interpretar lo que existe. Es el experimento que comenté la última vez. Si no tuvieras los 5 sentidos, ¿cómo explicar la realidad? ¿Por qué esa realidad sin los 5 sentidos es menos real que aquella persona que tiene 5 sentidos? Claro, porque el sonido es real para un sordo, ¿cómo le explicas el sonido? Claro, y la realidad es los 5 sentidos nuestros que conocemos, pero quién sabe si la realidad para una persona que siente su entorno, que percibe su entorno a través de otro tipo de sentido, la concibe igual, y es una realidad. Por lo tanto, la realidad es la capacidad. Es muy subjetiva. Es la proyección. La realidad subjetiva, es una proyección propia de la capacidad que tenga el individuo de hacerse para sí su concepción. Claro, es subjetiva. Por ejemplo, la realidad puede ser que ahora vengas y me des una bofetada. Ante Jairo está siendo violento. Y si a mí me gusta que me golpeen, y si a mí me excita que me golpeen, entonces mi realidad es otra. Y la realidad del que observa es una y la tuya es otra. Hay que ver. Correcto. Por eso te digo, es subjetiva. Entonces, en el momento se nutre la física cuántica. Mira que nosotros no podemos limitarnos, no podemos tampoco limitar esa percepción de realidad dentro de los 5 sentidos, y lo que ustedes están diciendo es totalmente válido. Pero, ¿se acuerdan de la revista Calimán? Del Paquito, del cómic Calimán. Creo que alguno lo tuvo que haber leído o lo pudo haber escuchado, no sé. ¿Sí saben? Yo lo desconozco. ¿De lo que le estoy hablando? Calimán. No. Bueno, no, a lo mejor aquí no lo... No, se los recomiendo. Ya hace muchísimos años, pero es uno de los principales cómics. Se entrecorta. Ha sido uno de los principales cómics de la humanidad, Calimán. Y él nos enseñó dentro de su filosofía oriental, Calimán con K, era el nombre de la diosa Cali. Y él siempre nos insistió. Calimán siempre nos insistió. El hombre increíble. El hombre increíble. Siempre nos insistió en utilizar el sexto sentido. Un sexto sentido. Y nosotros, los seres humanos, los hombres, hay un sexto sentido, lo que las mamás tienen, por decir algo. Óyeme, abrígate, llévate la tortilla porque va a llover. Y tú te asomas al cielo y ves un tronco de sol, como decimos nosotros. Mi mamá está loca, me va a llevar la tortilla de carajo. Y resulta que a la hora que sale está lloviendo. Ese es tu sentido de alguna manera. Oye, que te dice, abrígate que te vas a resfriar. Y, no, mamá, que me voy a resfriar. Se entrecorta, Jairo, se te entrecorta mucho. Un ejemplo de realidad es lo que estamos viviendo ahora mismo. Tú estás queriendo decir una cosa y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por entenderla. Claro. Cada uno le va a dar un sentido. Porque se entrecorta. Efectivamente. Sí, algunos le llaman intuición, pero sí, es ese tono. Chicos,
25 segundos que se cae esto. Se va a cortar, chicos, así que hay que despedirse al menos bien, ¿vale? Un placer que hayáis venido a participar, ¿vale? Abrazos lejanos o cercanos, como lo queráis sentir. Y, Oye, y un nada, abrazo. un tema súper Esto interesante. pareció saludo y de nada de secta. promocionar drogas. Andrés, No digo nada de medicamentos. chao. Chicos, Gracias. un placer.